Ya, entonces, como les decía, vamos a trabajar estas semanas lo relacionado con la tectónica de placas, estructura interna de la Tierra, volcanismo, fallas, etcétera. Ya, metamorfismo, y bueno, cerrando ya con todos los procesos como un poco que vienen desde el interior de la Tierra, viene un receso en la semana, en nuestra clase el 19 de mayo, y después, como se muestra ahí, el día 26 de mayo vamos a tener el certamen. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran conversar? Si no, no, nada. ¿No? ¿Alguien voluntario que active No, su audio? todo Ya, bien por ahora. todo bien, gracias. Ya, pues entonces, a ver, comentarles que dejé en la carpeta OneDrive del curso les hice un poco la presentación de sus presentaciones. ¿Ya? Aquí está. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver algunas cosas. Un momento. Ya, ahí está. Mientras dejo incorporar a sus compañeras y compañeros, básicamente es la reproducción de casi todas las presentaciones. Me llevo pendiente los carbonatos porque era un enlace de YouTube y después no pude acceder. Así que les dejo de tarea y los carbonatos, pero básicamente para hacer el cierre de los minerales, ustedes también es bueno para que se evalúen y se comparen y vean sus presentaciones con respecto a sus pares. ¿Ya? Yo voy a reproducir solo algunas partes, pero me interesa un poco que cerremos esto. ¿Ya? Cerremos el tema de los minerales, porque hubo bastantes temas en común, por ejemplo, todo el proceso de extracción de los minerales. ¿Ya? Entonces les voy a ir haciendo algunas preguntas dirigidas, ¿ya? Por grupo, con las personas que deberían estar presentes. Yo estaba evaluando si es que en algún momento voy a tener, obviamente, sesiones o contacto con cada persona para hacerles una retroalimentación de sus evaluaciones. ¿Ya? Y eso, pues, por ejemplo, ¿qué característica, a qué grupo pertenecen los cuarzos? ¿Cuál es el grupo mineralógico? Y que es bien importante porque es el más frecuente, el más abundante en la corteza. ¿Cómo se llama ese grupo? Pensando un poco en reforzar los contenidos con los cuales se tienen que quedar. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es la fórmula química del cuarzo? Las personas del cuarzo ahí no están, ni Bastián, ni Lucas, ni Rodrigo. A ¿No? los silicatos. A los silicatos, súper bien, ¿cierto? Ahí alguien del grupo sacó la ova, a los silicatos. Y lo importante, los silicatos son el grupo más abundante en la corteza terrestre, ¿ya? A ver, ¿cuál es la estructura atómica? En general los silicatos, el cuarzo, ¿qué otro mineral que vieron pertenece a los silicatos? A ver, por ejemplo, estoy reproduciendo la presentación pero sin audio, ¿ya? Si se fijan la estructura, ¿cómo se llama esta estructura atómica? A ver, eso lo pueden responder los que disertaron o las que disertaron de las arcillas, de las plagioclasas, dos del cuarzo, las del cuarzo. ¿Cómo se llama esta estructura atómica compuesta por una sílice y 4 oxígenos, que es la unidad básica de todos los silicatos? ¿No? ¿Se acuerdan? Aquí tengo las... ¿Responder cualquiera? Puede responder cualquiera porque, o sea, los que les tocaron grupos de silicatos, pues. Estoy mirando acá la planilla Excel, por ejemplo, no sé, pues a ver, las personas que les tocó las arcillas en suelo o las arcillas, ¿cómo se llama esa estructura interna? Tetraédrica, profe. Tetraédrica, súper bien, son tetraedros, ¿ya? Y bueno, un poco como ustedes mismos empezaron a notar en algunos de las, vamos a ver las características, por ejemplo, que los tetraedros se enlazan ya sea en estructuras simples, en estructuras laminares, en estructuras más complejas. Por ejemplo, no está el grupo presente, pero ¿cuál es el mineral de mayor dureza? Ahí puede responder cualquiera. ¿Cuál es el mineral que tiene mayor dureza dentro de la escala mineralógica? ¿El diamante? El diamante, ¿cierto? Y aparte de la como piedra preciosa, ¿qué otros usos tiene el diamante? ¿En herramienta de corte? De herramientas de corte. Fíjense que muchas de ustedes en las presentaciones hablaron de la minería. De hecho, también lo vamos a reforzar porque va a ser un poco parte de lo que vamos a conversar en el certamen 1. Claro, las herramientas básicamente que cortan roca, o sea, que perforan roca, están hechas a partir de cierto diamante.
la fabricación básicamente de las herramientas de corte, como decían por ahí. A ver, de los procesos de minerales, de extracción de mineral, muchos mencionaron a tanque abierto, el cielo abierto. Voy a adelantar un poco la presentación. Ahí está, fíjense, hay formas de extracción. Mi corazón ya me encanta. Por favor, para que lo ponen ahí. Como les decía, ustedes revísenlo porque aquí está un poco lo que vamos a consultar. ¿Ya? Ahí están las formas mineralógicas, aquí veamos la forma de extracción. ¿Ya? ¿Qué significa lixiviación? Me podría responder el grupo de los óxidos de fierro, los de los sulfuros de cobre también. Acá tengo las chicas, los chicos, los nombres. Los de incluso de las minas de fierro y las minas de fierro. No sé, Gonzalo, tengo acá alguien voluntariamente. ¿Qué era la lixiviación? Recuerdo mucho que es una chica la que explica en una de las presentaciones el proceso de lixiviación. Si participen para que sea más entretenida esta cosa, por favor. Es como si separar el mineral oxidado del mineral que se busca en una solución líquida, creo, ¿no? Ya, sí. Mira, más o menos es más o menos por ahí. ¿Tiene que ver algo la química en el proceso de lixiviación? Se usan ácidos para Sí. separar los iones. Claro, se usan ácidos. Entonces ahí vamos, refuerzan el concepto de mena. ¿Ya? Si les pregunto, por ejemplo, ¿qué es la mena es, en el fondo, un mineral, como la calcopirita, como la pirita, como la caolinita, como el cuarzo, el feldespato, etcétera, del cual interesa un átomo en particular, ¿cierto? Ya sea con fines principalmente económicos, sino la minería es de alto costo, por lo tanto, extraerla. ¿Por qué existe la minería? Bueno, porque hay un mercado que demanda minerales, al final es un tema de mercado, finalmente. Entonces, si el mercado no pidiera minerales, no existiría la minería. Entonces, bueno, aquí estamos mirando de fondo la presentación del titanio. Veanla, está muy entretenida. Yo noté algunas cosas importantes, por ejemplo, del cuarzo. Vean la del cuarzo, hay hartas preguntas que vamos a hacer. Por ejemplo, las personas que expusieron sobre el cuarzo, felicitarlas y felicitarlos. Buenos datos porque vamos a utilizar muchos de esos conceptos en las clases, es decir, ya cuando veamos volcanismo, magmatismo, la importancia de la presencia del cuarzo o ausencia del cuarzo en las rocas y las consecuencias que tienen, por ejemplo, en la explosividad del volcán, en el nivel de peligro que representa un volcán. También hablaron de meteorización. Son palabras y conceptos que vamos a ver. Ahí estoy mostrando de fondo. En el caso de las arcillas, véanlas también, porque vamos a ver hartas cosas sobre, por ejemplo, la ingeniería, el nivel de uso y los problemas que generan las arcillas en ingeniería. Explican ahí las compañeras y compañeros que atómicamente estos silicatos tienen la capacidad de incorporar moléculas de agua, por lo tanto cambian de volumen. ¿Ya? Bueno, también del litio, hay muy buenos datos. En general, bien, revisen, yo les sugiero, no sé si quieren conversar algo en particular, alguien quiere retroalimentar, alguna duda. Esto está, como les vuelvo a comentar, en el OneDrive. ¿Ya? Obviamente que como ustedes van a ser ingenieras e ingenieros civiles en obras civiles, vamos a orientar las preguntas de esto a los usos, a la importancia que tienen, especialmente en obras civiles, en obras mineras, más que la estructura cristalográfica propiamente tal, que es lo que estudian los geólogos, por ejemplo. Yo creo que muchos tuvieron que, en sus disertaciones, como que dijeron, ya esta es una estructura dieron la estructura atómica, esto es correcto, pero para llegar a eso tendríamos que haber estudiado estereometría y una serie de otras cosas, entonces, súper bien en general. A ver, mientras sigo de fondo las presentaciones, ustedes las tienen disponibles, ¿alguna duda, consulta? Por favor, comentario. Algo que en la semana hayan pensado al respecto. Por ahí en el chat me hablan. No sé dónde está el chat. Pero tanta pantalla, un segundo. Voy a buscar el chat para minimizar todo. Ah, ya, gracias, Valeria. Ya, bueno. Entonces, cerrado los procesos. Acuérdense que los carbonatos no están en esta presentación. Hay un enlace a YouTube. Se los pedí, se los pido nuevamente a las personas involucradas para que nos compartan la información. A ver, la semana pasada les dejé una
tarea, así como entre comillas, no era tarea. Vamos a conversar sobre la estructura interna de la Tierra. Entonces les dije que, no sé, ¿se acuerdan? Que les dije que comieran un huevo duro. ¿No? ¿Alguien se acuerda? Que les comenté si tenían la oportunidad de comer huevo duro. Ahora me imagino que han comido huevo duro en su vida. ¿Sí? ¿Alguien me responde por el chat? ¿No? Sí, profe. Ya, gracias. Ah, lo otro que les quería comentar, ya, entre paréntesis. Tengo, ya desde dónde son, ya revisamos el diagnóstico. Les agradezco sus respuestas. Me llama la atención, por ejemplo, dónde son, y van a haber trabajos dirigidos, ya, eso es re importante, porque los voy a agrupar por sectores geográficos, por problemáticas más o menos común, ya. Entonces, de aquí a los trabajos aplicados, dado que son hartos compañeros y compañeras, los voy a dividir, por ejemplo, no sé, en algunos casos algunos van a abordar fallas geológicas, en otros casos algunos eventos naturales como aluviones, y todo va a ser obviamente dentro de los distintos contextos, pues algún volcán. ¿Ya? Esta información me llegó hoy día, la logré, ahí ya tengo algunos grupos más o menos definidos. Yo no sé qué tanto se conocen ustedes, pero hay varias personas que tienen residencias más o menos. Podríamos hacer algo entretenido, así como les voy a hacer trabajar con los planos reguladores. En el fondo, la geología es lo más aplicado a lo que ustedes van a hacer y lo que les va a servir finalmente en su vida profesional. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, por los chicos que viven donde atraviesa la falla San Ramón, o los que vivieron algunos aluviones, ¿cierto? Hay personas en la zona norte, como vimos en la primera clase. Bueno, y dentro de esto me reía porque acá, en general, yo hago clases, ustedes saben, en Coyhaique, y cuando uno le pregunta a los chicos si ha vivido algún evento natural, así, no, como no, que en verdad hay sismicidad, pero la vamos a conversar que es un poco distinta, tiembla menos, básicamente. No hay como grandes eventos, entonces yo miraba la planilla así como, ¿ha vivido un evento natural? Sí, 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 no, sí, 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 y el único no, Coyhaique. Así es que bueno, súper. Ya, si comieron un huevo, vamos a conversar entonces sobre esto. Ya, a ver, vamos a partir por ese enlace. Lo tenía aquí. Entonces, a partir del enlace que les voy a compartir, les voy a pedir que ustedes extraigan algunas cosas. Esta es de la película El núcleo terrestre. ¿Ya? De poco me estoy transformando en una recomendadora de películas. También está La vida de Marie Curie, una nueva producción en Netflix. Está interesante porque habla justo de la radioactividad, lo que estuvimos conversando el otro día, del descubrimiento de los isótopos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, ahí. Ya, ok. Vamos a escuchar lo que dice entonces aquí la... Doctor Gibbs, bienvenido. Gracias. El doctor Lipsky nos ha informado acerca de su valiosa contribución a sus investigaciones, así que quiere que le ayude en su exposición. Es muy generoso, doctor Lipsky. La ciencia es un negocio desinteresado, muchacho. Empiece usted, yo iré completando las partes complicadas. Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Dentro de un año todos muertos. Les explicaré el porqué. La Tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo y, curiosamente, se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur. Nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo. Pero ahora ese campo se desmorona. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es. ¿Podríamos conseguir un ambientador en aerosol? Grosso modo. Esta fina piel es la corteza terrestre. Nuestra casa, grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto. Sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es
digamos un enorme trozo de hierro sólido, creemos, y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido. Sí, pero lo más importante, ese líquido gira constantemente en una sola dirección, billones de toneladas de metal candente girando a 1600 kilómetros por hora. Ok, eso les quería comentar. No sé si de las personas que están acá en la reunión han visto la película. Un fragmento de la película, ¿El núcleo? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna manito por arriba? ¿Alguien la vio? No. Una película, no sé, creo que es de producción de un par de años. Podríamos verla, sí, claro. Sí, podría ser. Traten, si la pueden ver, ideal. Creo que yo sí la vi hace mucho tiempo. Tú la viste, sí. ¿Cómo te gustó? Voy a parar la grabación. Yo lo encontré que tenía como mucho, demasiado. Así. Es esa en donde al final se van como en una excavadora al centro de la Tierra. Oh, no les contemos el final. Es que eso igual pasa como al principio. Claro. Pero ya, entonces sí, esa la vi hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho. Ya. Ok, pero en este caso vamos a dejar ahí la película y vamos a comparar la Tierra con un huevo duro. Ok. A ver, ¿qué podría parecerse la Tierra a un huevo duro? Entonces, bueno, ¿qué hacemos lo primero cuando comemos el huevo? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace una vez de cocer el huevo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Si me hablan por el audio, mejor, porque el chat a esta altura no tengo de dónde está. Rompe la cáscara. Uno rompe la cáscara. Enfriarlo. Excelente. Bueno, después de enfriarlo, claro, uno rompe la cáscara, ¿ya? Y bueno, la Tierra también tiene una capa, en este caso el personaje lo compara con un durazno, pero nosotros lo vamos a comparar con un huevo. Una cáscara muy fina, 50 kilómetros promedio, dicen, ¿ya? Pero es delgada y está fragmentada en placas. Y la segunda, ¿cierto? La estructura interna. ¿Cómo está la clara en el huevo? Cuando está duro, Claro, válgame la redundancia. Sí, cuando está duro está sólida. está sólida, ¿cierto? Ok. Pero ¿qué hay bajo cuando uno empieza a pelar el huevo? ¿Con qué nos encontramos? Como una fina capa. Con una fina capa, ¿cierto? Una delgada membrana que es plástica. Entonces, bueno, la Tierra también tiene esa membrana delgada y plástica. Entonces está la corteza, que vendría siendo la cáscara del huevo, delgada, rígida, ¿ya? Y de un espesor muy delgado con respecto al resto de la Tierra. Después vendría esta telita delgada, que es una membrana, que es como un poco plástica, media elástica. Bueno, y la Tierra tiene una capa que se llama astenosfera, o manto superior, ¿ya? La cual también, ¿cierto? Tiene es media plástica y se encuentra, ¿cierto?, bajo la corteza. Manto inferior o manto rígido, lo que sería la clara. Y el núcleo, bueno, en el caso del huevo hay una pura yema, pero en este caso el núcleo, como decían en la película, tiene un núcleo interno y un núcleo externo. ¿Se acuerdan cuando vimos la formación del planeta Tierra? Que hablábamos del rol de la gravedad, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente, en particular en la Tierra, la gravedad nos atrae hacia el centro porque hay un elemento de mayor masa. Hay otras características, la Tierra no es redonda, sino es más bien ovalada y un poco plana en los polos. ¿Ya? Entonces vemos ahí algunas características. Ahora, si seguimos con la estructura interna de la Tierra, bueno, vemos estas imágenes donde la Tierra parece como con fuego desde el interior. Entonces, el interior de la Tierra está a alta temperatura, ¿cierto? Y vemos ahí esas flechas que aparecen que generan, básicamente, que se libere el calor desde el interior de la Tierra y provoca un movimiento en las placas tectónicas, ¿ya? O en estos fragmentos de corteza. Yo me imagino, un poco viendo sus lugares, yo creo que más de alguna persona vio esto en el colegio porque están los planos de educación. Lo que pasa es que generalmente lo pasan bastante a la rápida. No sé si alguien... Bueno, hoy día se habla hasta en la prensa, cuando ocurren eventos, aparece bastante más frecuente esto de las plagas tectónicas. ¿Ya? Pero bueno, acá dice cómo evolucionó la Tierra desde una masa rocosa, que es lo que llamamos el otro día un planeta viviente. Bueno, hubo aquí una diferenciación química. Ustedes que vieron los minerales ya saben que hay minerales que son más frecuentes en la corteza, que son los silicatos, y está dado por la migración hacia la corteza de la sílice y el oxígeno. La Tierra está compuesta no solamente por la Tierra sólida, en el curso vamos a ver aspectos de la hidrósfera, de la atmósfera, ¿ya? Y esta Tierra, que vamos a empezar a estudiar ya más en detalle, está impulsado por energía, por un lado el Sol, ¿ya? Esto es un poco después del primer certamen, vamos a ver los procesos que ocurren en la atmósfera, en la hidrósfera, se le llama procesos exógenos, que son como los procesos de modelado superficial, la acción de los ríos, qué sé yo. Y vamos a ver también, bueno, lo que proviene ahora desde el interior de la Tierra.
Entonces, básicamente, uno entiende que la Tierra está con temperatura al interior porque vemos que de adentro sale o lava de volcanes o, que en este caso, gas termales. Ya vamos a conversar algunas cosas, pues les voy a mostrar unos links de geotermia, especialmente para las personas que tienen intenciones de quizás trabajar en, no sé, en cosas de energías renovables o proyectos sustentables, ¿cierto?, con el medio ambiente. Bueno, la Tierra tiene además movimientos a nivel, ¿cierto?, planetario, interacciona con el Sol, tenemos la interacción con la Luna, entonces, y además rota sobre su propio eje inclinado. Esto es re importante porque eso genera movimientos secundarios, como la precesión y la nutación, que son movimientos secundarios producto de la rotación de la Tierra en un eje no vertical, que es como el movimiento del trompo, que muchas veces lo comparan. Y tiene, de acuerdo a algunas hipótesis, algunas implicancias en temas climáticos, ¿cierto? En ciclos climáticos que obviamente nos sobrepasan como a escala humana. Como les decía antes, vamos a trabajar la hidrósfera, agua subterránea, bastante con eso. La evolución de la atmósfera, eso lo hemos conversado un poco antes, ¿ya? Y bueno, básicamente vamos a trabajar con los ciclos de la Tierra, ¿ya? Y bueno, para partir un poco, comenzarles antes del práctico que vamos a hacer sobre la estructura interna de la Tierra. Si se fijan aquí estas imágenes, esto es cómo trabaja la geofísica. La geofísica estudia el interior de la Tierra a través de ondas. Entonces acá se muestra de manera ilustrada, por ejemplo, una fuente emisora de ondas acústicas, sísmicas, puede ser otra, ¿ya? Y vemos acá que las ondas sufren refracción, difracción, reflexiones, ustedes lo saben por física, y vemos que las ondas entonces viajan por los distintos medios y los van atravesando, cambian de velocidad, cambian de dirección o bien rebotan. Y acá hay un camión receptor o camiones de laboratorio, ¿ya? Que básicamente son sistemas que reciben las ondas a distinto tiempo. Entonces, ¿qué se conoce de laboratorio? La velocidad en cada medio, por lo tanto, tenemos en el fondo tiempos de llegada. ¿Ya? Esto es una metodología bien usada para distintos tipos de prospección bajo el subsuelo, tanto de agua, minería, qué sé yo, entre otras, túneles. Entonces, en algún momento se van a topar con lo que es la geofísica. Ahora, bueno, los estudios geofísicos nos proporcionan datos respecto a la Tierra, y en particular para conocer el interior de la Tierra, porque esto lo que les estoy mostrando es a un alcance de pocos kilómetros. Entonces, bueno, como la Tierra tiene una profundidad bastante mayor, se trabaja con las ondas sísmicas. Bueno, y en el caso de cómo conocemos el sistema solar, gracias a lo que son los meteoritos. Y vamos a conocer esta estructura interna. Lo que les muestro acá es lo que está en la lámina anterior. Entonces está la corteza, el manto, el núcleo, desde el punto de vista químico, ¿ya? Es decir, composición química, corteza, silicatos principalmente, manto, tiene un poco más de fierro, y núcleo, fierro-níquel. Y lo que es, al lado derecho aparecen las 5 capas bajo las cuales se clasifica en términos de propiedades físicas. Litósfera, sólida, astenosfera, que es esta telita del huevo, que es plástica, mesósfera rígida, núcleo externo y núcleo interno. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué le pasa a los cuerpos, para que me responda cualquier persona, cuando le aumentamos la temperatura? ¿Qué le pasa a los átomos? ¿Qué pasa si fundimos un material, básicamente? ¿Cierto? ¿Cómo deberíamos encontrar? Si la Tierra está a alta temperatura, ¿por qué no está todo derretido hacia el interior? Por la presión. Por la presión, ¿cierto? Efectivamente, como dijeron, por la presión de confinamiento. Es decir, imagínense que se empiezan a enterrar, ¿cierto? Claro, van a sentir primero la presión de los primeros metros, pero imagínense muchos kilómetros. Esa presión se llama presión de confinamiento. Entonces, por ejemplo, pasa acá en la astenosfera, que no está fundida, ¿cierto? Está en una condición plástica, está cerca la fusión, entonces basta con un pequeño empujón para que se funda. Cuando uno les pregunta, típico, la gente dice, ¿de dónde viene el magma? O la lava, dicen, del núcleo terrestre. No, no viene del núcleo, se forma aquí en la astenosfera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunas características de las capas, ¿cierto? Bueno, a partir de su composición química, decíamos la corteza, ¿ya? ¿Qué se muestra acá? Fíjense que hay una corteza continental y una corteza oceánica, ¿ya? La continental tiene alturas máximas como el Everest, la oceánica también, y tiene alturas o diferencias de altura mayor, porque fíjense que tiene alturas y tiene también estas como hendiduras, que se conocen como fosas, ¿ya? Mirado en el fondo, en una sección lateral, vemos que existen 2 tipos de corteza. Una corteza continental, que en el fondo es donde afloran los continentes, y una corteza oceánica, que es más delgada, que acá, como vemos, que se está aparentemente separando y permite el ingreso de magma, y vemos que se están desplazando. Entonces, hay algunas características. Dice, la corteza oceánica es más joven. O sea, si lo conectamos con lo que estábamos conversando, clases anteriores, ¿se acuerdan cuando veíamos los cratones, Pangea?
Gondwana. Entonces, son las grandes masas de corteza continental que aún persisten o, qué sé yo, perduran desde la formación de la Tierra. ¿Ya? Entonces, está muy de la mano también dónde encontrar diamantes. Vean la presentación de los chicos diamantes. Diamantes más que nada hay en estas grandes masas de tierra, como Brasil, como África, como Australia, que son estas masas continentales que como que en fondo vienen desde Pangea, y vemos acá también que se está creando nueva corteza. Acá, por ejemplo, les pregunto, ¿pueden identificar la corteza oceánica de la continental? Por favor, que me respondan ahí alguna chica, idealmente, alguna de las compañeras. ¿No? ¿Nadie quiere participar, por favor? ¿O por el chat? A ver, voy a decirlo como el ojo. Ya. Esas rayas moradas corresponden como a lo continental, ¿cierto? O al revés, po. Es al revés. Ah, Al ya. revés, po, porque lo continente, en el fondo, piensa en los continentes. Acá está, O sea, sí, está pero América decía del como Sur. más como el sentido como refiriendo como un poquito más como a Pangea o algo así. Como así lo veía menos yo. Ah, claro, claro, puede ser, sí, esto más oscuro. Pero fíjense que, ¿cuál sería la corteza oceánica en este caso? Es como Sería el todo el piso. azul Lo azul, claro. ¿Cierto? Y la continental, lo que es amarillo. y Ahora, blanco. claro, en parte blanco, sí, pero así en términos macro es más como amarillo. Ahora, fíjense que el fondo del océano no es parejo, sino que hay relieve, ¿ya? Y estos mapas, estos bastante recientes, se empezaron a hacer mapas de los océanos después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, ustedes saben, historia que se pensaba que el océano era plano, que la Tierra no era redonda. Entonces, bueno, recién ya se tuvo estos mapas de los fondos oceánicos de los años 50, más o menos, 1950. Acá, por ejemplo, ahí dice, en este mapa, ¿diferencian la corteza oceánica de la continental? ¿Logran? No respondan, pero respóndanse a ustedes mismos y a ustedes mismas. ¿Logran diferenciar los dos tipos de corteza? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, la corteza continental está compuesta por muchos tipos de roca, porque acuérdense que hablábamos del tiempo geológico, en el fondo está superpuesta a una serie de procesos, ¿ya? Y tiene incluso rocas bien antiguas, hasta los 4.000 millones de años. Y tiene partes más gruesas, dice acá, en promedio entre 35 y 40 kilómetros, pero puede llegar a los 70. El manto, fíjense que la oceánica, acá están las características bien delgadas, no supera los 7 kilómetros. Ese es un dato que tienen que un poco retener. Y también la edad. Esta corteza más joven siempre se está formando acá. No supera los 180 millones de años, mientras que la corteza continental puede alcanzar hasta casi 4.000. El manto, como dijo bien una de las personas, dijo, se mantiene sólido por la presión. Entonces es una envoltura rocosa, como la clara del huevo, ¿ya? Y se extiende hasta unos 2.900 kilómetros, ¿cierto? Es un importante volumen dentro de la Tierra. Y hay un tipo de roca que tiene una densidad mayor, son rocas que son con alto contenido de fierro. Y el núcleo químicamente compuesto por fierro-níquel. Decíamos que en términos de propiedades físicas hay 5 capas: litósfera, astenósfera, mesósfera, núcleo externo y núcleo interno. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay algunas, lo que está aquí en el texto, que lo van a leer ustedes básicamente es esto. ¿No? Realícenlo acá, por ejemplo, ¿a qué temperatura? Este es el gradiente geotérmico. En el eje y profundidad, en kilómetros, desde 0 acá hasta los 3.000, y acá está la temperatura en grados Celsius. Entonces acá, por ejemplo, ¿a qué temperatura estarían las rocas? Aproximadamente a los 200 kilómetros. Más o menos, sí. Porque acá están los 500 kilómetros, la mitad sería 250. Entonces, aproximadamente un rango de temperatura. Si me pueden escribir por el chat ahí, alguien que lo haga. Sebastián, tú que compartiste algo recién. 1500. Claro, por ahí, 1200, 1500. Ojo, retengan ese dato porque después cuando veamos volcanismo, magma, vamos quizás a volver a cosas de temperatura. Bueno, la litosfera. Siempre preguntan en general los estudiantes cuál es la diferencia entre la litosfera y la corteza. Acuérdense que la litosfera es en términos de propiedades físicas. Entonces la litosfera incluye la corteza y además una parte rígida del manto superior. ¿Ya? Entonces la litosfera tiene un promedio de 100 kilómetros, dice ahí. ¿Ya? Bueno, la astenósfera, esta capa delgada, pensemos en la telita del huevo, ¿ya? Que es una capa blanda que se extiende a unos 600 kilómetros de profundidad. Tiene condiciones de presión, temperatura, es más dúctil, ¿ya? Y están las rocas cercanas al punto de fusión. En el manto interno están sólidas, son rocas muy, muy rígidas con alto contenido de fierro, y el núcleo, bueno, como veíamos
en las láminas y en la película decían ahí núcleo externo y núcleo interno. ¿Ya? Es una aleación de fierro-níquel. ¿Ya? El núcleo externo está en movimiento y el fierro está eléctricamente cargado, por lo tanto provoca el campo magnético terrestre, que es lo que en el fondo nos protege de la radiación solar. ¿Ya? Ojo con eso, en algún momento vamos a conversar, yo creo que no sé si hoy o la próxima clase, las inversiones de polaridad magnética. La Tierra ha pasado por momentos como un imán, ya que se genera el efecto de un dínamo, y la Tierra básicamente es un imán, ha invertido su polaridad varias veces, de hecho, como 4 o 9 veces dentro de los 4,5 millones de años últimos. Aparece ahí en una lámina que les voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, en ese momento, bueno, la Tierra queda sin protección de la magnetosfera y hay que ver ahí un poco que hay estudios, ¿cierto? Hay hipótesis. ¿Qué le pasa a la Tierra en el momento en que invierte su polaridad? ¿Ya? Y se parte por un debilitamiento del campo magnético. Vamos a ver algunos enlaces, estas cosas entretenidas. Y bueno, ahí está lo que algunos cortes. Ustedes van a tener una hermosa tarea de un poco estudiar esto. Yo la verdad es que no les quise dejar esta guía porque es bastante como, o sea, unas preguntas, pero básicamente comparen la Tierra, tomen las capas, vean cuál es la importancia de cada una, especialmente de la astenosfera. Se los voy a compartir. Que no, como en otro lado lo hago como una tarea individual, pero la experiencia ya me ha enseñado, entonces no voy a... Me es complejo una tarea individual con más de 100 personas, ¿ya? Pero les voy a compartir aquí esto para que lo anoten. Ya, la primera parte es eso. Por ejemplo, comparen la Tierra con un huevo duro en 4 aspectos. ¿Cierto? Comparen, por lo menos en 4 aspectos, la Tierra con un huevo duro. Ahí yo puse completar. Y aquí es importante, fíjense, esto complétenlo en sus respectivos apuntes, ténganlo presente para la prueba. Una característica, un proceso y la importancia de la corteza, la astenósfera, manto interno, núcleo externo. Esto como resume un poco las capas que hemos estado conversando recién. ¿Ya? Bien, vamos a seguir entonces antes del práctico y de ahí van a tener tiempo para trabajar y vamos a conversar ahí que va así. Estas imágenes son bastante útiles. Yo, en verdad, siempre les sugiero que estudien de libros, de fotos, de imágenes, porque aquí está todo. Fíjense, aparece aquí la fosa, placa continental, placa oceánica, hay un nombre que ahí dice subducción, dice cordillera en medio del océano, astenósfera, manto, litosfera, corteza, punto caliente, volcán, escudo. Acá dice cordillera en medio del océano. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora nos vamos a meter en este mundo, vamos a entender los distintos procesos. Revisen estas láminas, el diámetro de la Tierra, como aparece antes, 6.370 kilómetros. Un poco entendamos que después vamos a hablar de los suelos. Los suelos son más delgados aún, los suelos alcanzan hasta, podría ser 100 metros. Ok, entonces, bueno, estábamos viendo que estas placas se mueven, estos bloques de corteza, y por ejemplo, donde está Chile, vemos, o Chile, Perú, el margen en general de Sudamérica, ahí aparece y vemos que hay 2 placas. La dice la 3, la 4. En este caso las marcamos con rojo y verde. Y se fijan que en particular en Chile se están moviendo una con respecto a la otra. Y bueno, ese movimiento, como aparece aquí reflejado un poco gráficamente, genera lo que conocemos como los sismos. ¿Ya? De hecho, si miran esta imagen van a ver nuevamente zona de subducción, placa, corteza oceánica, qué sé yo, sismos, fusión parcial. Vamos a ver aquí magma, volcanes. Y bueno, las consecuencias que, por supuesto, tenemos que estudiar desde el punto de vista de ingeniería civil. Ya, no solamente derrumbe de construcciones, sino que también la remoción de materiales. Hay otras consecuencias, fíjense que este proceso de movimiento entre placas genera cordilleras, genera, ¿cierto?, como muestra ahí, la creación de magma y, en algunos casos, la erupción de volcanes. Ok, hasta ahí hay una parte que teníamos que conversar, yo no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Lo que viene es bien breve y después las voy a dejar trabajando de manera autónoma. Después nos juntamos a reforzar las actividades. Entonces, eso, como les decía, está en los apuntes. Está todo esto en la web ya. Y bien, vamos a ver la parte 1 de esto. Entonces, ok, vamos a hablar un poco de la deriva continental y la tectónica de placas. A ver. Vamos a ver algunos de los enlaces. Espero que me resulten.
No sé si se los dejé en la página. El contenido. Es un video un tanto infantil. Ok, les voy a mostrar. Si esperen un segundo. Está en inglés, pero están en español también. Bueno, vamos a ver algunos segundos. ¿Están viendo mi pantalla del video, cierto? Bueno, son animaciones que vamos a volver a ver en varias ocasiones, ¿cierto? Que un poco dan cuenta de lo que está ocurriendo en el interior, ¿cierto? Del planeta, y vemos cómo, ¿cierto? Este tipo de procesos se muestran de manera, ahí, por ejemplo, la reconstrucción de Pangea. ¿Ya? Vamos a hablar sobre eso. Okay. Les voy a dejar los enlaces, vamos a revisar algunos otros más. ¿De dónde viene un poco la tectónica de placa? Vamos a un poco de historia. Acuérdense que antes del descubrimiento o de que los españoles llegaron a las costas de América, se pensaba que la Tierra era plana, no había mapas. Schneider planteó en un momento, fíjese, en 1858, que los continentes estuvieron juntos, después se separaron, pero no hubo muchas pruebas. Y Alfred Wegener, que es el caballero que está aquí, es un meteorólogo alemán, ¿ya? Que publicó en 1915 un libro que es el origen de los continentes y los océanos, y él plantea la deriva continental. ¿Ya? Ahí esto lo pueden leer ustedes, pero básicamente la deriva continental se basa en que los continentes en algún momento estuvieron unidos y después se habrían separado. ¿Ya? ¿Por qué se le ocurrió como sale acá? Bueno, después de que se hicieron los primeros mapas mundiales, ahí se empezaron a ver que los bordes de los continentes aparentemente tenían una cierta coincidencia. ¿Qué presentó Alfred Wegener? Presentó evidencias de tipos de roca, ¿ya? Es decir, encontró depósitos de roca en ambos lados, tanto en África como en América, de la misma edad, de las mismas características, y ¿cierto? También encontró evidencias paleontológicas utilizando el principio de sucesión faunística. ¿Ya? Encontró fósiles de la misma edad, del mismo periodo, en los distintos continentes. Impresó semejanzas estructurales, es decir, como literalmente fallas que aparentemente habían dividido las rocas de África y América. Evidencias paleoclimáticas, es decir, del clima antiguo, de antiguas, como muestra la lámina siguiente, antiguas glaciaciones, ¿ya? Que acuérdense que ya pasaron muchos millones de años antes de que se separaran estos continentes, por lo tanto hubo glaciaciones entre medio y hay evidencias de depósitos glaciales. Entonces él planteó la deriva continental, que es la antesala a la tectónica de placa. Entonces dice que, bueno, en el Pérmico, hace 225 millones de años, existía un gran continente llamado Pangea, que después se habría separado, ¿ya? Hasta hoy. Ahora, ¿cuál fue el gran problema? Piensen que estaba la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, había problemas con otros países, entonces incluso acá dice el presidente de la Sociedad Norteamericana dijo que era un disparate lo que este hombre planteaba. Entonces ahora, ¿por qué fue su rechazo? Es porque no explicaba cómo se movían los continentes. Wegener planteó dos mecanismos, uno que era a través de la fuerza gravitacional de la Luna y el Sol, ¿ya? Y también sugirió que los continentes como que iban rompiendo el piso oceánico. Ahora, a mediados, dice acá, del año 50 empezaron las exploraciones de los fondos oceánicos, y ahí les voy a mostrar un enlace. Este sí lo vi hace unos pocos minutos. Ok. A ver, voy a repetir ahí. Pero su teoría de la deriva continental. Ahora sí. Wegener falleció, pero su teoría de la deriva continental siguió adelante. El momento decisivo llegó cuando la Marina de los Estados Unidos realizó un mapa mundial del suelo oceánico destinado a los submarinos que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Este mapa desveló uno de los mayores secretos de la Tierra. La red de montañas
oceánicas y fosas submarinas que dividían los océanos en enormes placas de corteza. Estas placas darían lugar a una nueva ciencia, la tectónica de placas. Las grietas y fosas explicarían la deriva de los continentes, demostrando que los suelos oceánicos están en constante evolución. La tectónica de placas se basa totalmente en la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo. A gran profundidad bajo la superficie, el manto rocoso se mueve continuamente en círculos, siguiendo las corrientes de convección de calor generadas en el interior del planeta. Donde estas corrientes ascienden, se forman grietas y las placas se alejan. En el espacio que dejan se forma nueva corteza marina. Donde las corrientes del manto descienden, arrastran la vieja placa oceánica con ellas hacia el interior de la Tierra. Cuando la placa oceánica se mueve, también lo hacen los continentes. Esa placa oceánica arrastra el continente consigo, como una escalera mecánica o una cinta transportadora. El proceso de creación de los océanos es visible en la actualidad en una isla rocosa. Ya. ¿Dudas? ¿Vieron el video? ¿Se veía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Ah, ya, gracias. Claro, entonces, bueno, básicamente ahí resume de manera más entretenida. Vean los enlaces, yo les creo que se los dejé en la página como recurso, se los puedo subir. Ahí nace todo esto. Ahora, entonces fíjense que, bueno, ya después de los años 60 se empieza a denominar lo que se llama expansión del fondo oceánico. Ahí hay otro enlace que podemos revisar. Vamos a conversar hoy día sobre las dorsales, ahí está el trabajo aplicado, ¿no? Pero básicamente se los voy a mostrar. Ahora, en este caso, bueno, ya por el año 60 Harry Hess básicamente postula esto, ¿cierto? Que hay una corriente de convección en la transferencia de calor en el manto plástico. Entonces hay un ascenso de material caliente y un descenso de material frío, y eso, como decían ahí, se genera básicamente una rama horizontal que transporta básicamente los continentes, ¿ya? Y las masas continentales de manera pasiva. Entonces, vemos que la deriva continental de Wegener, más la expansión de fondos oceánicos, más el paleomagnetismo, que no se los he comentado, está un poco más atrás. Paleomagnetismo, bueno, la palabra paleo dice antiguo. Entonces, el paleomagnetismo es el estudio del magnetismo antiguo. Rodante les hablaba del punto de la temperatura de Curie, básicamente, bueno, fíjense acá dice, en la lava se forman cristales de magnetita, que es un óxido de fierro, ¿ya? Este mineral, ¿cierto? Cuando está fundido, el fierro no está orientado, ¿cierto?, con respecto al norte, pero cuando se enfría por sobre la temperatura de Curie, fíjense que los cristales de fierro quedan orientados de acuerdo al campo magnético imperante en ese momento en la Tierra. Entonces, el paleomagnetismo... ¿Sí? ¿No está compartiendo la presentación? Oh, gracias. Eso es muy bueno. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, en todo caso era bastante texto. Acá está la imagen. Ya, entonces vemos cómo los cristales no están orientados cuando la lava está fundida y se orientan. Entonces, bueno, el paleomagnetismo, el estudio del magnetismo antiguo. ¿Ya? Entonces, bueno, estábamos viendo delante que gracias al movimiento del núcleo externo se genera el campo magnético terrestre, y actualmente el norte magnético se orienta con el norte geográfico, pero la Tierra ha tenido momentos en que ha invertido esta polaridad, lo que les comentaba, ¿cierto? Que en algún momento ha tenido polaridad inversa y en otros momentos polaridad normal, ¿ya? Y básicamente acá se muestra cómo se genera esta magnetosfera. ¿Ya? Ahí, no veo el chat, pero alguien está viendo el chat. ¿Sí? Ah. No, la idea un poco, Mariano, es que esta modalidad de aula invertida, ustedes tienen los apuntes, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes esto lo lean en detalle, pero es lo que estamos conversando, ¿cierto? Porque si me pongo así, ya dice estudio del remanente, imagino que es menos entretenido que si les muestro en una imagen. Ahora, como les digo, esto tienen que revísenlo ustedes, si tienen dudas, nos conectamos de nuevo, ¿ya? A ver, fíjense ustedes que acá hay imágenes de los fondos oceánicos. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Cuando se hicieron los mapas de los fondos oceánicos, ¿ya? Se dieron cuenta que existían grietas por los cuales aparecía cierto material fundido. Acá aparecen imágenes como fumarolas calientes en el océano, ¿ya? Y se pudo, además, hacer pruebas de magnetismo, ¿ya? De paleomagnetismo en el fondo oceánico. Entonces, esto permitió un poco
comprobar que el fondo oceánico se estaba expandiendo, ¿ya? Fíjense que al dragar, voy a mostrar la imagen y después les comento el texto, porque es lo que estoy hablando. Fíjense acá, hace 5 millones de años este piso oceánico se empieza a separar, ¿ya? Y va dejando bandas simétricas. Entonces lo que hace el paleomagnetismo básicamente toma muestras de los fondos oceánicos, estudia en el fondo la orientación de los cristales magnéticos, y esto permitió, junto con la deriva continental, junto con los mapas del fondo oceánico, enunciar la tectónica de placas. ¿Ya? Fíjense que acá en un perfil está el manto, la corteza, sedimentos más jóvenes, y a partir de las corrientes de convección en el manto, esto se alza y se empieza a separar, y por lo tanto deja sedimentos simétricos a ambos lados del eje. A ver, dudas hasta ahí. Lo que dice el texto, un poco para dejar tranquilo a los chicos y a las chicas, es lo que estoy hablando básicamente. Entonces ustedes pueden o leer esto, ¿ya? Acá es el origen del magnetismo terrestre, lo que vimos en los videos, ¿ya? Entonces, para las personas que prefieran leer, tienen la posibilidad de leer el texto, otras personas son más audiovisuales, pueden escuchar y ver las imágenes. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Consultas? ¿No? ¿Sí? Ya, gracias, Gabriel. Ahora, como decíamos en el video, se veía, después de la Segunda Guerra Mundial se descubrió los sistemas de dorsales oceánicas, se descubrió un valle central en los fondos oceánicos, que le vamos a llamar Valle de Rift, que es lo que vamos a conversar posterior al práctico, ¿ya? Se encontraron estas montañas submarinas, que son estos cinturones más oscuros que detectó uno de los compañeros hace un rato atrás. Bueno, y básicamente, ¿cierto? Acá está el enlace que vimos de la identificación de la tectónica de placas, y acá está el movimiento. Entonces se llega a esta teoría, ¿ya? Que une la deriva continental, el paleomagnetismo, y es una teoría bastante joven, desde 1960 aproximadamente, y hay una cantidad importante de evidencia que la sustenta. ¿Y qué dice? Que hay masas continentales que se han movido a lo largo de la historia de la Tierra, es decir, que existen estas placas delgadas rígidas que interactúan entre sí, y la respuesta más aceptada de por qué se mueven es por las corrientes de convección en el manto que, como veíamos, ¿cierto?, mueven de manera pasiva los continentes. Esta imagen acá, de la parte superior es como vista de arriba, la parte inferior es como un corte. ¿Ya? Entonces vemos aquí, por ejemplo, Sudamérica, la placa de Nazca, que se está en el fondo colisionando, pero metiendo dentro de la placa sudamericana, reciclándose, como decían en el video. Lo mismo las celdas convectivas acá, ¿cierto? Y una zona en que se está separando. Acá esta imagen Creo que muestra... una consulta. Dime. Si retrocedo un poco cuando mostraba así como las grietas en el fondo oceánico, las grietas eran como estriadas. ¿A qué se debe eso? Ya, si te fijas, esas estrías que tú bien dices son fallas, ¿ya? Que son cinturones. Estos grandes, si te miras, acá hay como un zoom. Si te fijas, acá hay una dorsal, que es lo que vamos a conversar en la presentación. Entonces acá está la dorsal del Atlántico, y esta dorsal a su vez se encuentra como fallada o se encuentra desplazada entre sí. Porque la Tierra, como es esférica o tendencia esférica, no puede agrandarse en un lado y en el fondo reciclarse en el otro sin que haya un tercer movimiento de reacomodo, ¿ya? Entonces, lo que descubrieron, ¿cierto?, que estos grandes cinturones de corteza bajo el océano además están desplazados. No les quiero dar detalle porque la idea es que hagamos el práctico, ¿cierto? Y después obviamente vamos a ir reforzando los contenidos, se hace bastante más dinámico. A ver, aquí esta imagen muestra las placas tectónicas, ¿cierto? Dice ahí hay placas principales, placas secundarias. Las principales son de mayor tamaño. Hay placas que son mixtas, es decir, de corteza oceánica y corteza continental, y hay placas que son solo de corteza oceánica, como por ejemplo acá la del Pacífico, la de Nazca, la de Cocos. Otras tienen ambos tipos de corteza, como la africana, la sudamericana. Dice además que, bueno, las placas se desplazan a velocidades constantes de 1 a 10 centímetros al año. Es comparable con el crecimiento de las uñas, un poco para que lo midan, cuando vean sus uñas, noten que es un poco la velocidad de desplazamiento de las placas. ¿Ya? Ahí tenemos otra imagen de las placas principales, ¿cierto? Y con flechas aparecen los distintos movimientos y algunos rasgos que generan. Hablábamos de las dorsales, de las fosas. Esta otra imagen muestra lo mismo, las placas tectónicas en el mundo, y vemos que aparecen unos triangulitos y unos puntitos de colores y que están representados por volcanes en zonas de subducción, fosas y mecanismos profundos, superficiales y intermedios, mecanismos focales. Esto lo vamos a estudiar ahora. Entonces vemos que en general existen 3 mecanismos. Las placas se separan,
margen divergente, o se juntan en un margen convergente, o bien se mueven lateralmente unas con respecto a otras. Y vamos a hacer un trabajo grupal para ver las placas tectónicas en el mundo y las consecuencias que generan. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí? Gracias por su respuesta. Ya, ok, ahí está el práctico. Entonces, ahora aprendí de la lección anterior porque nos demoramos mucho en definir los grupos. Entonces, lo vamos a trabajar a partir de ahora. Van a tener 40 minutos de desconexión. Ya dejémoslo en 40 minutos. Y vamos a conocer. Por ejemplo, vamos a conocer Islandia. Al grupo que le toque Islandia también busquen algún cantante o alguna cantante famosa. Porque les cuesta a veces pronunciar los volcanes. Que sí. Vamos a conocer lo que pasa en África, lo que pasa acá, entre la placa hindú-asiática, vamos a conocer lo que pasa en los fondos oceánicos. Nos van a contar aquí un grupo lo que pasa acá en California, Estados Unidos, ¿ya? Lo que pasa en Nueva Zelanda, lo que pasa en Sumatra, Java, Indonesia. Y esto nos va a permitir también ir ubicándonos en el mundo. O sea, un poco, cuando aparece un evento, uno un poco empieza a entender el contexto tectónico, es decir, bueno, ¿por qué tiembla? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué hay volcanes en ciertas regiones? También vamos a conocer lo que ocurre en la región de Aysén, ¿cierto? Particularmente acá cerca de Coyhaique, en Italia, en Guatemala. Estos ya me entregaron, estos grupos, son los de que tienen tu operario, ya están los productos, se los voy a mostrar a la vuelta del break. Nos van a contar de las dorsales, de la tectónica de placa en Marte y Hawái. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, está súper dirigido. Lo mismo, una MP3 o una MP4, MP4 en este caso, o una grabación, y van a hacer ciertas láminas. La primera lámina, la ubicación en el mundo, ¿ya? Ahora, en ese sentido me refiero a lo macro, es decir, traten de poner una imagen de las placas y ahí muestran con un círculo o desde el continente muestran la ubicación. Lámina 2, el contexto tectónico del lugar asignado. Entonces, por ejemplo, ya los que le toca Italia tienen que comentar qué ocurre en Italia tectónicamente y además de la composición de cada placa. ¿Por qué les digo del lugar asignado? Porque, por ejemplo, no sé, la placa euroasiática es muy grande y tiene muchos límites. Ustedes restrínjanse a lo que les estoy pidiendo como lugar geográfico. Lámina 3, tipo o tipos de contacto. Una imagen representativa, ojalá una imagen donde se muestre o alguna animación cortita. Rasgos morfológicos, es decir, si hay fallas, si hay fosas, si hay cordilleras. Lámina 5, 6, si es que hay eventos. No los pongan todos porque a veces hay muchos, sino que pongan uno importante, el último, no sé, el que causó más víctimas, qué sé yo. Ahora dice, en cada lámina coloquen la fuente de información utilizada. Vayan en el fondo, si sacan una imagen, coloquen al tiro la referencia. Y preparen una presentación. Y después de eso, obviamente, nos vamos a juntar acá, como dice la parte 2. Tectónica de placa y sus consecuencias. Vamos a hablar de sismo, tsunami. Este material no se los voy a subir, se los voy a subir, pero es lo que vamos a reforzar. Y entonces, a partir del trabajo aplicado, vamos a ir reforzando. Háganlo lo más entretenido posible. Ya, dudas, consultas. Los grupos. ¿Los vieron, supongo? ¿Hay alguien que no haya visto los grupos? Si no, para que cortemos la reunión y nos juntamos en 40 minutos más. Ahí están los grupos. Básicamente, creo que son los mismos. Hola, profe, disculpe. Sí. Dígame. Profe, sabe que yo tuve un problema la vez pasada. ¿No te escuchó? La persona que me habló. Disculpe. Ahora sí, Ahora sí. Sebastián, ¿cuánto? Disculpe, sabe que tuve un problema porque la vez pasada no mandé la presentación. O sea, mandamos la presentación, pero la mandamos sin mi nombre. Sí, pues y hay una de hecho yo que... incluso le mandé el trabajo, Sebastián Martínez. Sí, hay una persona que no tiene notas. Ya. ¿Eres sí. ¿Profe? ¿Sí? De hecho, por eso aparecía sin... Del grupo 1. Espérate, déjame anotarlo entonces. Ya, Sebastián Martínez está ahí en el grupo 1. Ya, ¿alguien más? ¿A qué hora volvemos? Desconectemos oficialmente. ¿Alguien puede volver a mostrar como la plantilla con los grupos? Aquí ¿Qué grupo es 1? ¿Qué grupo es grupo 1? ¿Cuál es el grupo 2? Ahí está en el aula también, por si acaso. ¿Cuál es tu nombre? Tomás Llévenes. Grupo 7. Sí, escucho. Profe, ¿a qué hora volvemos? Le digo, cerremos oficialmente y ahí fijamos la hora, pues. No sé qué hora es. Pongamos que son las 3:30.
redondeamos a las 3:30 y tienen 40 minutos. A las 4:10. Sí, mi memoria no me falla. 4:10. 4:15. 4:10 o 4:15. Me hacen así. Ya 4:20, pero ya 4:15. 16:15 nos juntamos. Si tienen dudas, si tienen alguna consulta, me escriben. Esto está ahí en el aula, si es que tienen la pauta. Júntense con sus respectivos grupos, están en aula. Y de ahí nos juntamos a presentar, a conocer un poco más de la tectónica de placas, auspiciado ahí por el práctico. ¿Ya? Ya, profe. Ok. 4:15 nos vemos. Ya. Adiós.